Cruz ahí, ¿qué iba a decir? Pues le damos ya, si queréis. Sí, sí. Entre por aquí tumbado. Yo pregunto y luego a ver que vayan apareciendo. Te tumbas aquí. También, Sí. aguantamos. Y puede durar estos 10 minutos con su... Pues, bueno, gracias a todos y a todas por haber venido. Tenemos una charla sobre la creación de juegos de mesa y bueno, tenemos la suerte de poder contar con Óscar Arévalo, con Carmen Jiménez y con Manu Maranda. Y nada, son autores y autoras que llevan ya algún juego a su espalda. Y nada, vamos, bueno, pero estáis ya liados con más cosas. Bueno, es verdad que aquí Óscar Arévalo con la tontería lleva alguno que otro. Ya. Óscar Arévalo empezó a hacer juegos cuando el Parchís todavía no era muy conocido. Y nada, que vamos a hablar un poquito de todo, que esperemos que estéis a gusto. De todos modos, si no estáis a gusto, hemos cerrado, o sea que ya... Joder. Bueno, yo creo que la primera pregunta, al menos que a mí se me viene a la mente, es ¿en qué momento decidís lo de, oye, pues yo voy a hacer un juego de mesa? Quiero decir, ¿cómo surge ese espíritu creativo enfocado en los juegos? Bueno, pues en mi caso, permíteme que empiece yo. Sí, hombre, claro. Gracias. Pues nada, en mi caso es muy sencillo. Yo jugando a juegos de este estilo, de los juegos de toda la vida, hace pues, 30 años o 35 años. Cuando tendría yo mis 8 o 9 añitos, teníamos los libros juegos de Elige tu propia aventura, de ir pasando por páginas, eligiendo diferentes secciones y tal. Y luego cayó en nuestras manos pues, el famoso HeroQuest, que está tan de moda ahora mismo. Cruzada Estelar que sale después, que era lo mismo. Y también luego ya empezamos a buscar juegos del estilo que en aquella época en español no había muchos, teníamos que ir siempre a lo que eran las secciones inglesas, americanas o incluso francesas, que se traían aquí traducidas con un papelito ahí mal puesto, que muchas veces se jugaba mal, pero bueno, no pasaba nada. Y como no se puede conseguir mucho, y aparte éramos pequeñajos, con lo cual no teníamos mucho dinero para conseguir juegos, pues nos inventábamos lo que había por ahí. Yo empecé a inventar desde pequeño libros juegos escritos por mí, que además los vendía por el colegio a 100 pesetas, con lo cual me hice ahí mi pequeño negocio de trapicheo de libros juegos. Y de ahí pasamos directamente ya a juegos un poco más complejos, cuando ya empezamos a conseguir juegos de miniaturas, de tipo Warhammer, de la época, o de Wargames que regalaban con las revistas antiguas como la Alea, que venía siempre un juego encartado por valían 1000 pesetazas. Pero claro, en comparación a 8000 o 9000 pesetas que valía un juego nuevo, bueno, no sé, nos salía asequible y comprábamos los juegos y como siempre pues no podíamos conseguir todos los juegos que queríamos, pero queríamos seguir jugando más, por lo cual como siempre la necesidad hace el genio, ¿no? Y empezamos yo sobre todo, empecé a crear pequeños reglamentos con los que jugábamos los compañeros y de ahí ya luego pues, fuimos exponencialmente hasta ya el primer juego editado, que fue en el 2009, Total Rumble, y de allá pues hasta ahora, uno detrás de otro. Así es como empecé yo hasta ahora. Sí, bueno, yo prácticamente casi calcado lo de Óscar, con unos años menos. Pero básicamente es lo mismo, yo empecé también con un HeroQuest heredado de un primo, le faltaba de todo a HeroQuest, tenías que inventarte. Porque no estaba en la hoja del elfo, no estaba, te inventabas cosas. Entonces, ahí empiezas a desarrollar creatividad, digamos. Yo pasé por el rol muchos años y eso fomenta más todavía, siendo narrador, pues la creación de mundos, de historias, de reglas. El manual te dice que es una regla tal, pero tú sabes que mejor hacerlo de otra manera. Todo eso al final hace que vayas construyendo pues, un sistema para ti, de cómo mejorar lo que tú ya estás viendo, ¿no? Y de ahí vuelves a los juegos de mesa. Cuando vuelves a los juegos de mesa ya, con cierta edad, porque tu grupo de rol se deshace, porque ya no tienes 15 ni 20 años, pues empiezas a desarrollar otras cosas. Ya no es tanta imaginación, tanta narrativa, sino que prefieres más en la administración, en la gestión. Entonces, yo, por ejemplo, pues me gusta desarrollar juegos tipo Euro, pero nunca descarto desarrollar otras cosas. Y en mi caso es más o menos, yo te digo, muy parecido. Empezar con un HeroQuest y a partir de ahí hay que crear mundo, crear historia, crear juegos. Pasa que también es verdad que yo desarrollo muy raro, porque los Eurogames yo no tengo una mecánica y después digo, pues me gusta la mecánica y voy a hacer un juego con esta mecánica.
yo cojo un tema e intento crearle mecánica para que representen ese tema, que es lo contrario que se hace normalmente en un Eurogame. Son más tipo Ameri, ¿no? Pero a mí me gusta hacerlo así. Muy bien, Avi, me parece que cada uno tenemos una experiencia, la vuestra bastante más dilatada, ¿no? Bueno, yo solamente he creado un juego hasta la fecha y entonces mi experiencia pues es aquello que yo creo que alguna vez todo el mundo hemos pensado, ¿no? Algo que nos gusta mucho en la vida y hemos pensado, ¿esto cómo se podría plasmar en un juego, ¿no? Pues eso fue básicamente lo que a mí me ocurrió. Un tema que me gusta mucho en la vida, al que yo me dedico y digo, voy a intentar plasmar. Yo también he hecho este juego y otras cosas que están en la mente partiendo del tema. Me parece que cuando partes del tema demuestras un poco más aquello que quieres, sobre lo que quieres jugar, ¿no? Hay más cariño en el desarrollo. Yo pienso que sí, no tengo una experiencia de juegos, pero en este creo que todo ha sido en función del tema y entonces al final las mecánicas te salen en función de ese tema, no porque sea una mecánica chula, sino porque lo requiere el tema, ¿no? Entonces en mi caso ha sido así, ¿no? Dices tú, algo que te gusta mucho en la vida, pues vamos a intentarlo y bueno, y ha salido. No sé cómo. No ha salido mal. Ha salido mal. ¿Y cómo enfocáis el proceso creativo? Porque ya habéis comentado que al menos dos de vosotros, y no sé si Óscar también estará de acuerdo, comentáis que partís del tema antes de empezar con la mecánica, pero una vez que tenéis el tema decidido y demás, ¿qué parte tenéis de documentación sobre el tema o de adaptación de lo que ya tenéis sobre el tema? Yo he hecho muchos juegos o incluso prototipos que tengo unos cuantos, partiendo del tema, como dicen ellos, que es realmente al principio de la creación, cuando no tienes nada, es verdad que te tira más el tema, porque sobre todo si has jugado a cosas que yo quería jugar, yo qué sé, Star Wars tiene mucho juego, pero vamos a dejar que no tuviera ninguno. Me gusta mucho Star Wars y quiero hacer un juego de Star Wars, pero lo normal es que al principio pienses eso, pero por lo cual... Pero yo creo que, o sea, ya en mi caso, yo debo de las dos formas. Yo debo de igual, estoy por ahí tranquilamente haciendo mis cosas y se me ocurre una posible mecánica. Entonces, pues ya le busco el tema para la mecánica. Pero sí es cierto que tanto el empezar con un tema que te va a pedir sobre las mecánicas, yo no lo veo una cosa porque la otra, pero sí es cierto que el cariño que le pones a un tema es en un principio menos seco que si coges una mecánica de ¿qué te ha dado? Bueno, pues te ha dado con cualquier cosa, pues te ha dado. Pues te ha dado con zombies, pues te ha dado con edificios, pues te ha dado con lo que salga de las narices. En cambio, con el tema, ya tienes que tener más cuidado de que la mecánica que le metas pueda funcionar o por lo menos tenga un sentido. Hay muchas editoriales hoy en día que piden juegos, sobre todo de tipo euro, que son los suyos, por ejemplo, que van los dos que tienen, que te piden que las mecánicas estén adaptadas a que la gente al ver la temática le encuentre sentido a la mecánica. Un ejemplo claro podría ser, si es un juego de hacerte un bosque, por ejemplo, que el jugador, pillando una cosa real, diga, si yo planto una semilla, me va a salir un árbol, es lo normal. Porque entonces que la mecánica te diga, si tú pones una semilla, en un turno te va a salir un árbol. Te entra en la cabeza y no te van a explicar. Claro, no te van a explicar más. Te entra y tú, tu propia cultura, tu propia forma de aprendizaje, ya sabes que poner la semilla en X turnos o cuando se a lo mejor la misma fase no importa, pero sabes que después de esa semilla viene un árbol. Y eso pues te hace entenderlo muy bien y es una cosa que se busca mucho en las ciudades hoy en día, respecto a lo que son los temáticos o, bueno, mejor dicho, los euros, pero que le busquen unas reglas interesantes que estén cuadradas con el tema al que buscamos. También hay muchos tipos de juegos, o sea, a mí personalmente el que tengo y el que tengo en la mente, casi desarrollado, son juegos históricos. Entonces, cuando juegas, a lo mejor haces un filler o un party o tal, pues te fijas también menos en lo que es la historia. Cuando haces un euro, pues tienes que fijarte más y tienes que ser un poco más preciso, ¿no? Y tienes que buscar documentación. Yo, en el caso del Jerusalén, afortunadamente tengo documentación porque he estudiado eso, pero en el que estoy ahora metida tengo que buscar mucha documentación para hacer un poco, pues con rigor, lo que quieres mostrar, ¿no? Entonces también depende un poco del tipo de juego, si quieres que sea un poco histórico o que tenga cierto rigor científico o lo que sea, pues hay que prepararse un poco, ¿no? A mí me pasa algo parecido también, porque los dos juegos que tengo, Córdoba y Chaos, son con un contexto histórico, una carga histórica bastante importante, y además intentan representar la época, digamos, con mecánicas, ¿vale?
En el Chaos, pues con ofrendas a los dioses, defender la frontera, etc. Y en Córdoba, pues más de lo mismo. De hecho, en el Córdoba yo escribí el libro histórico que viene dentro del juego, lo escribí yo sin ser ni profesor ni estudiante, nada de historia. Y me han preguntado muchas veces si yo era profesor de historia. No porque supiera bien, sino porque me tuve que documentar muchísimo para poder hacer algo que tenga lógica, que tenga sentido. Porque si no empiezas a meter ahí cosas, un batiburrillo, y cualquiera que entienda un poco del tema te va a decir, pero esto no tiene sentido ninguno, ¿no? Con el Chaos me pasó algo parecido, aunque no tan detallado como el Córdoba, porque el imperio de Egipto son muchos miles de años, y Córdoba era una ciudad, era un momento concreto. Entonces ahí sí es verdad que hemos tenido más manga ancha. Pero, por ejemplo, en otro juego, que espero que sea el siguiente, que es el Space Miners, es de mineros espaciales. ¿Qué documentación va a tener ahí? Pues lo único que he hecho para documentarme es, que a mí ya de por sí me encanta, el sistema solar, el espacio, y por eso conocer un poco más de cómo podría ser el movimiento de una nave en el espacio, pero eso ya es porque yo también soy muy friki, me gusta meterme mucho en el tema, pero en ese caso no sería necesario. Si tiene una buena mecánica, ¿qué documentación va a tener? ¿No? Sí, ¿no? Hombre, si el juego es de ciencia ficción, al final es la imaginación, ¿no? Claro. Lo que tú puedas inventarte de ese mundo. Efectivamente. Al menos, bueno, yo creo que cuando ya se tiene cierto bagaje dentro del mundillo de los juegos, siempre cuando te hablan de un juego te dicen eso es un Carcassonne con no sé qué, eso es un... Vosotros, es decir, a la hora de diseñar, buscáis evadir un poco las posibles referencias o muchas veces, porque yo sé también de gente que se siente muy cómoda diciendo me gusta este juego y quiero a raíz de este juego que soy capaz de sacar. ¿Qué opinión tenéis vosotros? O supongo que también dependerá de... A mí me ha dicho muchas veces que mi Ricky Morty es como un Catán. Y lo único que se parece es que tienen hexágonos. Ya está. Pero como tienen hexágonos, pues es Catán. Bueno, o el Dual Imperium, porque también tiene hexágonos. O cualquier cosa que tenga hexágonos. Vale, lo normal efectivamente es que, sobre todo al principio, y si realmente empiezas no porque quieres buscarte un trabajo, lo que simplemente es porque te gusta el tipo de juegos, hay mucha gente que empieza porque le gusta un juego o un tipo y quiere hacer algo parecido o quiere completar un juego que él ve incompleto, que quiere más por la experiencia que le ha dado, que necesita más porque ya se le ha acabado, ya se ha aburrido o siempre necesita algo y efectivamente suelen coger mecánicas de un juego ya existente y cambiarla o cambiarla muy poco. Hay bastantes ejemplos, por ejemplo hay uno, el Hexafútbol, que fue hace muchos años. El Hexafútbol era un Carcassonne, pero de fútbol. En vez de las cuadradas era de hexágonos. Pero prácticamente era igual, y colocando y tal igual. Pues, le gustaba el Carcassonne, le gustaba el fútbol, vio que podía hacer eso, pues lo intentó y lo hizo. Y ya está, y cada cual, y luego ya pues sabe lo que pasó con él. Pues bueno, pero sí es verdad que luego si ya consigues meter la patita y ya sacar el primer juego o alguno más, ya o por lo menos en mi caso intentas algo diferente, algo diferenciarte de lo demás, pero también es cierto que conozco autores que yo lo que les gusta es un tipo de mecánica, un tipo de juego, e intentar hacer eso y ya está, porque no quieren más, ellos quieren divertirse y que la gente se divierta con su juego porque piensan que ese tipo de juego es el que le va a gustar a la gente. Claro, es que hay pues muchas formas. Yo personalmente, también a lo largo de tu vida, soy una persona jugona y entonces tienes una serie de mecánicas que las tienes dentro, unas que te gustan más, que te gustan menos. A mí, las cartas, por ejemplo, uno de mis juegos favoritos es el Mombasa. El poder jugar una carta y tal, a mí me apasiona. Entonces, no lo haces a posta, pero al final te influye y te salen cosas de las que te gustan, ¿no? Yo, en mi caso, sé que intenté que algunas mecánicas tuvieran mucha relación con el tema, por ejemplo, esa mecánica de los favores, ¿no? Que es algo como distinto y que tú haces bien a otro, como, digamos, un resumen de lo que Jesús de Nazaret quería, ¿no? El mensaje, era algo muy pensado en esa mecánica, pero luego el resto, pues muchas veces tienes en la mente las cosas, ¿no? Que te gustan y te van saliendo. No lo haces a posta, pero sabes que es así, ¿no? A mí me pasa un poquito al contrario en el sentido de que como son tantos años desde pequeño jugando juegos y tengo memoria para recordar mecánicas, lo que intento es, cuando se me ocurre, digo, esto estaría bien aquí, pero se parece demasiado a tal, la elimino. O la cambio en algún aspecto, lo que sea. Al final lo que intento es encontrar algo que no tenga en mi ludoteca o en lo que yo he jugado. También es verdad que después me dicen, pues se parece a tal juego. Pero bueno, no lo he jugado. Y es posible que se parezca, seguro, vaya, pero yo a lo mejor no lo he jugado. Entonces, en los que tengo más desarrollados,
si que lo juega, quien lo prueba y dice, hostia, pues tiene ese aire de euro clásico, ¿vale? Porque son euros más clásicos de colocación de trabajadores y tal, pero después tienen mecánicas que no se han visto en otro juego o que se ven muy rara vez, ¿vale? Por ejemplo, lo de la colocación de los setas para ir desbloqueando nuevas acciones que a la vez te dan nuevos trabajadores, etcétera. Yo personalmente no conozco muchos juegos que tengan esa mecánica, ¿vale? Entonces, lo que intento es, ¿esta mecánica se parece a algo? Vamos a intentar depurarlo de otra manera. Sobre todo también con ayuda de mis amigos, que hostia, pues esto me recuerda a este juego, esto me recuerda a tal. Pues entonces, espérate, darle una vuelta porque no quiero que se parezca a ese juego que es tan bonito, tan famoso. Quiero tener algo más propio, más mío. Aquí han salido dos temas que yo creo. Uno es el desarrollo, desde que surge el primer bozo de un juego, y yo creo también que están relacionados los dos temas. ¿Cuántos cambios hacéis y por vuestra forma particular de diseñar, en qué sentido van? Porque muchas veces como esto es demasiado simple, o esto es demasiado complejo, ¿cómo le dais la vuelta a eso? Y luego también, ¿qué importancia tiene la gente con la que soléis testear los juegos y cómo hacéis un poco? Que yo creo que es interesante también ver de qué forma se suelen testear los juegos. Bueno, comenzando, pues normalmente también depende sobre todo de la experiencia que tengas y del tipo de juego. Un juego sencillo, si encima tiene mucha experiencia, va a ser siempre funcional en el primer momento que lo haces. La cosa es, ¿te parece suficiente diversión, suficiente, que esté suficientemente bien la primera versión? Porque si la primera versión es jugable, de los otros cursos que hemos dado de creación, siempre digo que tiene que ser un juego para que sea juego como tal, tiene que ser jugable, que tenga decisión, por supuesto, y que se pueda terminar. Si tienes tres cosas, es un juego. Te pasa que sea bueno o no. Pero ahí, si tú puedes jugarlo hasta el final, tomas decisiones durante el juego y se puede acabar, porque hay juegos que no se pueden acabar. Es un juego ya. Hablando de Hay juegos Puchki. que no se pueden acabar. O que son muy complicados de acabar antes que digan. No he terminado Monopoly. Claro, efectivamente, no sé que vuelque en la mesa, no se acaba. Y aún así, gente dice, espera, que lo colocamos, yo me acuerdo cómo estaba la cosa. Si tienes tres cosas, es un juego. La cosa es, ese juego, las sensaciones que te da son divertidas, te da lo que tú pides ese juego. Eso ya es diferente y ya depende, por supuesto, de lo que es cada jugador. Luego, respecto al desarrollo, los cambios, muchísimos. Hemos dicho, en un juego sencillo va a salir relativamente fácil, sobre todo cuando tienes ya experiencia. Porque como suelen ser una o dos mecánicas que ya controlas, tú sabes ya del momento que se te ocurre, ya sabes si va a funcionar o no. Es muy fácil. Y en el momento en que lo plasmas, haces tu prototipo, ya también vas a saber en qué va a fallar más o qué va a fallar menos. Se ve enseguida. Por supuesto, la gente pues, que empiece a hacer desde el principio y que no haya hecho ninguno, pues a lo mejor le va a fallar más. Pero cuando tienes una experiencia, sabes que te va a salir mal o bien, según estás escribiendo o haciendo en el ordenador. Los juegos más complicados, por ejemplo, los del Córdoba y el Israel, tienen mucha más interacción, tienen muchas más posibilidades. Hay que tener mucho cuidado y seguramente, yo no sé, pero el juego del estilo suyo que yo he hecho se cambian muchísimas veces, muchísimas. Y ahí entramos con lo que hemos dicho del grupo testeo. El testeo es muy importante y sobre todo que sean de diferentes gustos. Porque si yo juego un party a gente y se lo enseño a gente que son euros, no se van a divertir. Y a lo mejor el producto es bueno, es un buen juego, pero no se lo estoy dando a un público que realmente lo compraría. Con lo cual para mí no me vale. Claro, no me vale. No vale un party lo ponen gente que solo juega a euros. Porque como mucho van a decir si la mecánica funciona o no. Pero yo como autor normalmente ya voy a saber eso. Claro. Tengo que ver la experiencia que mi juego, que mi sistema causa en ellos. Lo normal y lo mejor que yo recomendaría es tener siempre grupos que haya de todo. O sea, que claro, aún así es algo complicado, porque normalmente los gustos es algo que al propio autor le guste de todo, con lo cual solemos juntarnos con la gente, más o menos afines a nosotros, y si nos juntamos gente más o menos vamos a todo, vamos a estar bien. Pero si yo como autor solo hago un juego de euros, y si conseguimos con euros, pues es un objetivo, ese grupo me va a ayudar bastante. Pero si yo hago de todo, tengo que buscarme, un grupo solo de euros, tengo que buscarme fuera un grupo de testeo que me ayude, realmente. Sí. Por aquí. Yo creo que para mí, personalmente, es básico que la dificultad a la hora de jugar sea poca. Aunque a lo mejor cueste un poco entrar, yo siempre busco que rápidamente en el segundo turno, como mucho en el tercero, ya todo el mundo sepa lo que hay que hacer. Que no, luego ya podrás estar comiéndote la cabeza de cómo optimizas todo bien.
pero que sea muy sencillo al principio de entender, bueno, al principio, segundo, tercer turno, yo me esforcé mucho en que eso fuera así. Y para mí lo que tú dices ha sido de muchas cosas que yo le había puesto al principio al juego, muchas, o sea, muchas. Todo lo que tú quieras. Que Todo, yo quería que todo ocurriera allí y verter todo lo que yo quería. Y claro, cuando empiezas a jugar, es verdad que tiene principio y fin, pero es farragoso también sin fin, ¿no? Entonces, lo más importante en lo que a mí me ayuda en los grupos de testeo es acortar, a quitar. Que luego al principio te duele porque es algo tuyo y tú dices, pero bueno, esto. Luego aprendes, o por lo menos me ha pasado a mí, que la idea es el juego, no es lo que tú quieres, sino lo que el juego necesita, ¿no? Entonces vas entrando un poco por todo eso. Pero lo máximo, si tienes un buen grupo que con cariño te diga esto no funciona, o es una basura, que te puedes decir con cariño. verdad, es malísimo. Es fundamental el cariño, no te pueden decir, oye, qué puta mierda estás haciendo. No, pero con cariño. Qué extenso excremento. Claro. En cuanto, cuando tú sueltas un juego a los testeadores, pues ya cuando lo imprime ya el público, ya no es tu juego, ya es del público. Claro. Es verdad. Entonces, eso claro, vas podando y al final lo más importante es la simplicidad. Yo creo que buscar algo que sea con un turno ágil y que luego sea profundo, yo creo que ese es un poco el objetivo, ¿no? La verdad que sí. Para mí es como una cebolla de 1 kilo, ¿vale? Es verdad. Entonces yo cuando hago algo quiero que aparezca todo esto dentro de esa cebolla, ¿vale? Una cebolla enorme. Y ahora tengo que ir quitando capas, aunque me duela. Lo que ha dicho Carmen. Vas llorando, me tomas tú. Claro, y lloran mucho porque dicen, hostia, que yo quería que ocurriera esto en el juego, pero no puede ser porque lo lía demasiado. Es que yo quiero que esto ocurra así, pero es que son muy largos. Y es que a lo mejor mi turno, que yo quiero que ocurran todas estas cosas, a lo mejor el turno son 1 minuto y medio en mi turno. Eso es impensable en un Eurogame o en un juego de mesa, ¿vale? A no ser que sea algo muy narrativo, muy de interpretación, pero realmente me pasa como a Carmen, supongo que como a Óscar, yo espero que mis turnos sean 10, 15, 20 segundos, es lo que yo busco. También hay que reconocer que aunque yo hago juegos más duros en ese sentido, una vez que conoces la mecánica, el turno realmente dura eso. Hasta que la conoces, tienes esa curva, ¿no?, de aprendizaje. Entonces es verdad que yo reconozco que siempre digo lo mismo, una vez que sabéis jugar, se disfruta más porque es más fácil jugar, porque reconoces todo. Luego hay turnos que a lo mejor si haces unos combitos, pues eso también mola. Claro, más que nada por la cara de los demás. Si te lleva ya el tío 30 segundos dándome bien. Y tú te quedas ahí tan ancho de haber hecho ese combo. O cuando se lo haces a los testers, que dicen, mira, puedo hacer esto y esto y esto, y dicen, claro, lo has hecho tú. Sí, pero tú también podrás, tarde o temprano podrás. Exacto. Entonces eso es verdad que está guay. Y a esa cebolla enorme la vas quitando capas. Y al final menos es más, realmente. Porque, como dice ella, cuanto más fácil sea de entender, mejor. A mí todavía me cuesta. Quitar todas tantas capas me cuesta. Pero la verdad es que sí, que eso es lo Yo suyo. he tenido alguna cosa que desde el principio para mí era fundamental, tanto en el Jerusalén como en el que estoy desarrollando ahora, que era fundamental de decir, sin esto el juego no funciona. Claro. Y al final, en los dos, lo he quitado. O sea, que, claro... ¿Quitado o cambiado? En mi caso lo he quitado. Quitado de todo. Sí. Muy mal. Ha ido contra tu principio. Sí, porque he visto que no le iba al juego. Que yo me empeñaba en que eso estuviera ahí desde el principio y al final... Te va a pasar más de una vez también. Yo creo que también depende a quién quiera enfocar el juego, evidentemente. Yo, por ejemplo, si estoy enfocando el juego a mi grupo de testeo, Sonia, Alfonso, que son jugadores que les gusta sentarte y masticar arena, sé que le puedo dejar esas capas, porque sé que ese jugador es el que se va a sentar a jugar. Entonces, esas capas se las puedo dejar. Otros juegos que también tengo, por ejemplo, el Spice Miner, que he hablado. Ese lo creé pensando más en mi hijo grande y en mi sobrino. O en algún amigo que le gusta más ese estilo de juego, de sentarte con la familia. Ahí es que directamente no piensan ni en la cebolla del kilo, directamente dicen, no, espérate, aquí son 4 capitas y no quiero ponerle más porque no quiero embarrarlo. Quiero que el juego dure 1 horita y corriendo, y que sea muy divertido y muy ágil. Depende, ya te digo, del objetivo de tu target original, ¿no? Claro. Y ahí es verdad que creo que no se debería cambiar. Si tú tienes pensado un juego para Eurogamers de sentarse y tirarse 2 o 3 horas, continúa con la idea, porque cuando empiezas a quitarle capa, al final no es tu juego. Al final es lo que te piden que sea.
eso sí quería preguntar, ¿en algún momento pensáis en el producto? Es decir, porque sí que es cierto que cuando hablas con editores principalmente, son muchos de decirte, no, la baraja cómo va a tener 74 cartas, tiene que tener esto, que es lo que se hace en imprenta, que... 54. Claro, ¿qué parte pensáis a la hora de diseñar en, oye, esto lo puedo recortar que tenga X cartas, esto lo puedo recortar para que sea más fácil editarlo, o vais, alguien vendrá que lo queda? Yo te digo la primera si quieres. Como en mi caso no tengo ni idea de esas A normas eso iba, a editoriales, eso iba. yo hice lo que tenía 40 cartas de pues esas eran las, y ya la editorial no me cambió nada, la verdad es que no me cambió. O sea, A lo mejor tuviste suerte y justo cuadraba con todo, que puede ser. pero que no fue buscado. Claro. Nada, lo que pues eso es de... Al principio efectivamente no sabes nada de eso, no sabes nada de eso hasta que no... Y seguramente la mayoría de los autores que lleven poco tiempo no lo sabrán. Si por lo que sea, por suerte o porque le cuadra o porque el propio editor le cambia el juego, porque dice, quiero cambiar esto, pero a lo mejor el autor no sabe el por qué. Y a lo mejor el editor no se lo está cambiando porque sea malo o porque vaya, sino porque necesita unos parámetros específicos para la imprenta o para cualquier cosa. En mi caso ya hay unos cuantos, pues tampoco suelo pensar en ello. Pero sí es cierto que ya te sale solo. Porque como conoces los datos, cuando conoces los datos salen solos. Exacto. Y estoy haciendo una jugada de cartas y me sale el 110. 110. Vale, que es lo que te voy a decir. Tú no estás 110, pensando en meter claro. X cartas, tú estás diciendo, vale, que con esto suman la Eso victoria es, que quería. o 70 en tarot, o según el tamaño que quieras y tal, o X en cuadrado, ¿vale? Eso suele salir. O quiero dados, pero dados personalizados valen esto, por lo cual por 5 multiplico, vale, venga, vale. Eso de personas hacerlo cuando tienes esos datos, ese conocimiento que tienes en la cabeza, salen solos, aunque no quieras. Pero bueno, tú eres libre para luego decir, pues me da igual. Que se vayan a China, o que hagan lo que tengan que hacer, que el juego es este. Que otra vez es que al contrario dice, venga, no, porque el juego por lo que yo necesito, quiero que sea así, quiero que sea viable, o lo más viable posible, y como tengo ese conocimiento, yo ya puedo ahorrar trabajo al editor haciéndole esto. ¿Vale? Pero en principio, digo, yo creo, por ejemplo, ya lo ha dicho la primera, que no vas a pensar en eso, sobre todo porque al principio el primer juego que quieres es tu juego. Y te da igual, hay mucha gente que su juego tiene hasta dragones que sueltan fuego. De verdad, se ha traído un camping gas para tostar fuego. Y le da igual todo. Bueno, pues ahí está. Ya le Pero es necesario. ¿Es necesario esto de verdad? Y a lo mejor también es por defecto, quiero decirte, si tú tienes en la mente 110, ¿no? Yo recuerdo que me dijo David Esbrí, estábamos viendo el tema de a 2 jugadores porque había que jugar con una baraja distinta, pero bueno, se mezclaban todas y se podían como elegir del mazo. Y dicen, no, las hacemos distintas. Y ahora pienso, a lo mejor no llegaba hasta 110 y con eso sí se llega. Entraba dentro de Ya vas a pensar en la siguiente, ya verás la siguiente ya lo vas a pensar. Yo ahí la verdad que, por ejemplo, yo propongo que cuando desarrollo, ¿no? Yo propongo como visto desde el punto de vista del consumidor, del jugador. ¿Qué me gustaría a mí? A mí, por ejemplo, si a un Eurogame, yo no quiero que vengan miniaturas súper chulas que después pasan un masacote gris en la mesa, porque no las voy a pintar, pero ni yo ni el 90%. Entonces, yo no pienso en esas cosas, no pienso en que sea vistoso, no. A lo mejor lo pienso un poco más si es muy familiar o si hay algo que quiera que los niños se fijen o algo así, ¿no? Pero si no, yo lo que quiero es un producto que si yo compraría, ¿vale? Que tenga una versión que tenga de buenos materiales, si no hace falta un componente de luz que no lo lleve, porque no es necesario pagar 80 o 90 o 100 pavos por los juegos como se están pagando, lo veo una locura, sinceramente. Pero pero es verdad que no busco recortar porque es que meter 2 cubitos menos porque así no se le ve la producción. Si después me dijeran, oye, pues mira, por ejemplo, cartas, tío, son 120, ¿le puedes quitar 10? Pues a lo mejor hago mis cálculos y sí. Digo, no puedo. Claro, a lo mejor hago mis cálculos y sí, pero a lo mejor te digo, no puedo, porque es que la posibilidad de que yo quiero que salga esa carta es ese porcentaje, entre esas 120. Ya me estás cambiando porcentaje. Yo soy muy matemático a la hora de ver posibilidades, de opciones. Y yo, bueno, tengo una libreta que mejor ni veáis porque es como la de Una mente maravillosa, que un montón de números y veis como un loco. Pues eso es lo que parece la libreta. Y son simplemente calcular porcentajes. Quiero que ocurra esto X veces, o quiero que sea esta situación X veces. Si me cambia una carta, a lo mejor ya no me entra dentro de ese parámetro. Depende también, ¿no? Si está dentro, pues bueno. Sí, pero si no está dentro, seguramente fuerce y diga, no, necesito eso, porque entonces ya no es lo que el porcentaje que yo busco.
¿qué importancia tienen, ya que sale el tema, las matemáticas dentro del diseño de los juegos de mesa? La mayoría. Para mí el 90%. Claro. Salvo que sean juegos de habilidad. Y aún así tienes que tener cuidado. Pero aunque sea juego de habilidad, la mayoría de los juegos es matemática pura. Que al fin y al cabo todas las mecánicas son números. Es que es sencillo. ¿Quién gana? ¿Quién tiene más puntos? Y los puntos que son números. Pues ya está. Que no. Claro, yo pues, juego con vosotros, hojas de Excel enteras, las cartas para que coincida, que se equilibre, que esta acción, ¿verdad? No solo las tuyas, sino las que robas, ¿verdad? Eso es. Un poquito de eso a mano. Imagínate. Sí, pero no, supongamos. Ahí somos más viejos nosotros. Sí, claro. Ahí, para mí las matemáticas en un juego normal, lo que dice Oscar, ¿no? Si es un juego de habilidad, un juego que realmente es para niños, no te va a comer la cabeza con, no, pero que tiene que salir un 5% a la vez. No es necesario. Pero para mí es un 90%. Primero por el equilibrio del propio juego. Porque a la hora de testearlo no te van a hacer falta 200 partidas. Con 30 vas a ver si se cumple lo que tú estás haciendo, ¿no? Que después le das 100, realmente. Sí, pero no. Pero ya ves esas cosas en los números, ahí lo estás viendo ya. Y a partir de ahí ya lo que tú crees que puede ser de una manera, te das cuenta de que no sale. Hay una cosa súper graciosa que suele pasar a mucha gente, sobre todo novatilla, que es: tengo mi juego, ¿has probado muchas veces? Muchísimas. ¿Cuántas? Infinitas. Vale, venga, vamos a jugar. Así luego, eso nunca me ha pasado. Y le rompes el juego en la primera Siempre, partida. y pasa extrañamente, siempre pasa cuando le enseñas al editor o a alguien que te va a ayudar al juego. Extrañamente, nunca ha pasado, pero pasa siempre ahí. Casualmente. Pues eso, si lo has calculado bien con las matemáticas, pues pasa muchas veces. ¿Y qué recomendación le daríais, por ejemplo, a la gente que quiere a día de hoy meterse en el berenjenal de diseñar un juego? Primero que tenga un trabajo. Y luego que con su tiempo libre haga lo que quiera. Pero de verdad, primero que no se dedique a esto exclusivamente, porque tienes que ser un maestro, un genio para vivir exclusivamente de esto, solo como editor, o cosa como diseñador, ¿vale? Pero la verdad que si quieres, macho, hazlo, en serio, esfuérzate, enséñaselo a 200 personas, llévalo a ferias, a tus amigos, darle, con perdón de la expresión, darle por culo, para que se sienten una y otra vez, que vengan a tu casa, que vayas tú a su casa, pero que no paren, que no paren, tú no pares, y termina el proyecto, termínalo. Ahí se lo digo un montón de veces, que tiene un juegazo, te lo digo en serio, y no habrá más que decírselo, termínalo ya de una vez, porque es un pepino para mí. Y no lo acaba porque no se pone en serio. Y tiene trabajo, pero no se pone en serio. La parte buena la tiene. Pero tienes que cerrarlo. Hay un momento en que tienes que cerrar. Dices, ya no quiero cambiar nada más. Y a partir de ahí... Es verdad. Sí. Es verdad. Y a partir de ahí ya... Hasta el infinito y mucho más. Claro, que siempre puedes añadirle más cosas. Cambiar cositas. La base, cuando ya tienes la base, ya estás muy contenta, ¿no? Ahora están las cosas que son más accesorias, que también son muchas. Y eso yo podría seguir cambiándole cosas. ¿No? Claro. Quisiera. Pim, pim, una cosita. No, llega un momento que tienes que decir, se acabó. Sí. Esto es como te tienes en la casa. Tú siempre te cabe una figurita más, siempre te cabe un juego más en la ludoteca. Que no. Para ya. Para y con eso tienes. Yo le recomendaría a la gente que quiere hacer juegos, primero tomarlo como una afición, como lo que es, por lo menos en mi caso, ¿no? Algo que nos gusta mucho y hemos querido pues probar. Entonces, cuando lo haces así, tienes que luchar porque ese sueño que tú has tenido se cumpla. O sea, hay que estar ahí constantes en decir, esto es lo que yo creo y esto voy para adelante, ¿no? Y entonces hay que llevarlo donde haya que llevarlo, pero tú eres la primera que tienes que creer que el juego está bien. Aunque muchas veces flaquean las inseguridades, yo creo, no sé vosotros, pero yo estoy llena de inseguridades a la hora de decir cómo será, cómo le gustará a la gente. Tú has intentado que todo fuera tal, pero siempre, ¿sabes? No voy a decir que todo el mundo diga que es una maravilla, pero por lo menos que diga, bueno, es un juego jugable, ¿no? Entonces, vencerte a ti misma y creer un poco en que eso que tú has estado haciendo durante tanto tiempo puede funcionar. Yo creo que cuando te vas a meter en un proyecto de esto, lo primero es tu propia voluntad de decir quiero hacerlo, ¿no? Y luego ya se te van abriendo caminos cuando el juego funciona, o se te van abriendo. O sea, también, bueno, a lo mejor hay que tener un poquito de suerte, no sé.
supongo que eso Frozen también implicará, pero eres tú, es tú lo que estás creando algo que es tuyo, ¿no? Y tienes que confiar tú la primera que eso está bien. Sobre todo llevarlo a todas partes que puedas. Por suerte en España hay muchísimas jornadas de juegos, Sí. muchísimas de todo, y llevar siempre a todos lados, porque en el momento en que efectivamente yo soy el primero, soy mentiroso también, como ella seguro que acaba de decirlo, tengo la seguridad de que será bueno, no será bueno, a mí me gusta, a mí, incluso normalmente, a mí me parece que yo juego mi juego y en principio no me suelen decir, como mola esto, me lo compraría. Pero en cuanto lo llevas a algún lado, lo has terminado, porque con tus amigos vale que te van a decir que más o menos bien, pero cuando llegas a un lado y no conoces a nadie, lo prueban y ves que están divirtiendo, que te felicitan algo, ahí es cuando ya tendrás más ganas y te estás pensando en que acaben la partida los pobres para irte a seguir diseñando y hacer otra cosa. Pero eso lo vas a conseguir en todas las jornadas que puedas, ir a todos los lados. Hay muchos juegos que venden millones ahora que ya lo han conseguido porque el juego sea bueno o malo, da igual, no importa, porque lo han movido por todos los lados. Y simplemente por porcentaje, matemáticas otra vez, si ese juego le gusta a un porcentaje de la población y se lo ha enseñado a más de ese porcentaje de la población, ya vas a triunfar. Ya tienes todas esas personas que el juego les busca a ellos y que ellos buscan un juego de estilo, que lo van a querer. Por lo cual siempre hay que probarlo por todos lados. Aparte de que cada persona es diferente, cada persona te va a dar una idea, que a lo mejor ni siquiera te la está dando él per se, sino que tú en un momento como viéndole jugar y dices, esto se puede hacer de esta forma. Y nunca se te ocurre esa jugada. Y dices, pues mira, esto puede cambiar por esto. O a lo mejor algo que ellos no ven un fallo, pero que tú, como el autor y como conoces el juego y todo lo que puede pasar, dices, mira, eso es un error. Aunque no lo vea él como él juega en ese momento como tal. Por eso lo mejor es llevártelo a todos lados, porque es un testeo gratuito, entre comillas, pero que tiene muy valioso. Lo que pasa es que ya es inevitable. Es un testeo que ese testeo no tiene ya marcha atrás. Según, porque hay mucha gente, yo se lo digo a la gente cuando me escribe mucha gente que aún no lo han publicado, pero ya para ellos el juego está acabado. Yo digo, no lo acabéis todavía en ese aspecto y moverlo por todos los lados. Yeah. Y hay mucha gente, en el último Interocio, en Madrid, la feria Interocio, me encontré unos chavales que me habían enseñado que hicimos un taller de juegos de mesa, de cómo hacerlo, que hicimos un prototipo de cada uno, y me trajeron prototipos suyos, y yo les dije, mira, yo creo que falla esto, por esto, vinieron en el Interocio, y me enseñaron el nuevo prototipo que era completamente diferente, habían hecho un poco de caso a lo mejor las que había dicho, y habían traído encima nuevos. Y mira, pues eso lo han conseguido porque han ido moviéndolo por todos los lados. No hace falta que tú ya te hagas el juego ya recién hecho, y digas, ya lo voy a sacar y ya me lo pruebo. No, pruébalo antes. Si hoy en día nadie te va a copiar un juego. Nadie. Que es un miedo que tiene mucha gente. Eso mismo iba a decir yo ahora. Nadie te va a copiar un juego. Que no tengan miedo. Sobre todo, cuanto más lo enseñes, es verdad, porque si te conocen por todos los lados, y cuando hago un juego el tuyo, va a decir, oye, que este señor tenía ese juego. Es que es eso. Y además hoy en día no es como antes. Hoy en día en las editoriales no van a querer copiar un juego. ¿Para qué? Si tu juego es bueno, lo que quieren es que se lo des a ellos y les hagas más. No van a arriesgarse a tener una genialidad y luego no puedan conseguir más de ese mismo autor. No te van a copiar nunca un juego. Por lo cual, cuando sea prototipo, muévelo por todos los lados. Llévalo por todas partes. Yo estoy en muchos grupos, sobre todo de Telegram y Facebook, de creación de juegos de mesa o de diseño de juegos de mesa, y la mayoría de las preguntas de gente que no ha editado es que tengo miedo de que me lo copien. ¿Cómo lo registro? Que me roben la idea. ¿Pero qué vas a registrar? ¿Qué vas a registrar? Que no eres un genio que se te ocurrió el nuevo Catán, que no. Oye, que a lo mejor sí, pero o sea, tu juego no es tan bueno como tú crees. Al principio. Sí, al principio me refiero. No podéis con la mentalidad de que me lo van a robar. No, coño, lo que dice es, preséntalo en 1000 sitios. Llévalo, que te lo vean, que te lo jueguen. Van a reconocer que es tuyo. Cancela a Richie. Me pone una editorial que viene y no queremos aprender. ¿Quién es? Pues lo que estoy diciendo es eso, que lo lleves, que lo presentes, que no tengas miedo que no te lo van a robar. Nadie va a decir, pues ve copiarse. Claro, de hecho, de todo modo, el concepto de robar una mecánica, quiero decir, si alguien de verdad se llevase €1 cada vez que alguien tira un dado, sería molaría mucho. Sí, también están preocupados de si se puede patentar, registrar. Y no os preocupéis que no se puede hacer nada. Vosotros no Ya intentaron cuanto registrar en más. el 20. Yo creo que a día de hoy, además, los que estamos acostumbrados a jugar muchos juegos de mesa, nos damos cuenta de las mecánicas, al fin y al cabo, las mecánicas de cerreado. No se te va a ocurrir algo que en todos los años que se lleva, a ver,
Que siempre va a estar No, no estoy incluido. de acuerdo. Siempre va a estar incluido. Y al final la gracia, ¿no? o la novedad o la genialidad de un juego nuevo es cómo combina todo eso que ya existía. Exactamente. Sí. Así es. Yo creo, si queréis, porque supongo que tendréis preguntas y tal, son las 7:20, podemos ir haciendo preguntas y convertir esto un poco también en una mesa redonda que no sea en plan... Sí. Un monólogo vuestro. Dale. Pregunta para los tres, para que me respondan que se le ocurra. ¿Qué error habéis cometido diseñando? Para que lo sepamos y no lo repitamos nosotros. ¿Qué error consideréis que habéis cometido nadie a la hora de matar. diseñar juegos de mesa? Los juegos son perfectos. Ese es el error, gracias. No, sí, el error pues justamente es que el pensar que puede funcionar para todos. Eso yo veo porque siempre intentas, y suele ocurrir cuando lo juegas con diferentes grupos, de que intentas que le guste a todo el mundo. Y es que efectivamente un juego no va a gustar a todo el mundo. Un juego no puede gustar a todo el mundo. Y ahí tienes que darte cuenta de que al principio a mí me pasa igual. Me viene alguien a hacer un juego de, por ejemplo, miniaturas de combate. Pues viene un euro y me dice, es que hay mucho azar. Pues vamos a intentar cambiarlo de que no haya tanto azar o que puedas controlar dados. No tienes por qué hacerlo, ¿no? El error es intentar comentar a lo máximo posible. Si el juego tiene un espíritu, tienes que respetar el espíritu del juego. Exacto. Y ya, pues bueno, sabes que eso va a estar, te va a contar el público, por supuesto, pero ese público le va a gustar el juego, sí o sí, o por lo menos la mayoría. En cambio, si vas a intentar hacer un juego que guste a todo el mundo, yo creo que se ha hablado, Carlos, y no hay realmente. Con respecto a lo que dices, el otro error es el punto opuesto. El creer que no debes cambiar nada, que tu juego ya así es perfecto, Sí. o que te den un feedback que encima puede ser buenísimo, Detallado y no le hagas caso. y tú no hagas caso y digas, "Es que yo creo que así es mejor". Exponlo, explica por qué crees que así es mejor, porque si te lo rebaten, a lo mejor no es tan bueno como crees, en ese sentido. Y a lo mejor deberías quitarle a lo mejor una capa o cambiar algo que está echando para atrás a un público o a un posible público. Yo también creo que va por ahí. Hombre, con juegos terminados yo creo que ya no hay posibilidad ni de pensar qué error, ¿no? Sino que ya para el siguiente vas a mejor. Claro. Yo creo que el error mayor es el dejarte llevar por tu ego, la mayoría de las veces, ¿no? Esa es la lucha mayor que creo que hay que tener al diseñar, ¿no? Tienes que permitir que tu ego se vaya por donde quiera irse y diseñar sin él. Porque muchas veces se impone tu ego a la idea, al juego, al otro, y entonces eso es cometer muchos errores que luego hay que limar. Difícilmente se pueden limar todos. Y cuando ya ha salido, a lo mejor tú dices, no sé, ¿no? Pero puedes decir, tal, no sé, pero creo que... Creo que tienes que tener, yo, más que de quitarlo, dominar el error. Porque también es un error, como he dicho antes, que tú enseñas un juego, alguien te dice que está malo y vas corriendo a cambiarlo. Y tu idea, dices, me funciona, pero me ha dicho un señor que no, voy a cambiarlo, venga. Pero por lo menos hay que pensar. Claro, efectivamente, tienes que Hay que pensar. mantenerlo agarrado, que no se te dispare, pero que tampoco se esconda. A mí Porque me es tu idea al final. dieron un consejo que es, tú apuntas todo lo que te digan. Si Todo. 3 personas te dicen que hay algo que falla, si 3 ¿Y personas se te dicen que repite? tu juego es muy largo, es que tu juego es muy largo. Claro. Esa es la realidad. Entonces, Es un poco... Y si solo te lo dice uno, tienes que por lo menos pensarlo. Pero ahí entramos en lo de Aunque mantenerlo. luego tú demuestres que no a ti mismo. Sí, Pero de primeras piensa. perfecto. Todo lo apuntas. Si 3 Sí. personas te dicen, joder, es que este juego al final de la partida me da más malas sensaciones, pues sabes que eso es una realidad que está ahí. Si te lo dice una persona, pues es simplemente anecdótico, va a la lista de cosas que tienes que revisar. Exactamente, sí. Lo que pasa es que también ahí, Piru, creo que podemos entrar en algo complejo, porque para que se desarrolle a lo mejor el juego tal y como tú quieres que se desarrolle, necesita cierto número de rondas o duración o lo que sea. Y a lo mejor dices, ¿lo puedo cortar? Sí, a la mitad de tiempo. Pero a lo mejor ya no llegas a todo lo que tú quieres que aporte. Que esa sensación de, por ejemplo, en mi caso, una vez construido una ciudad o una pirámide, no te va a dar tiempo a hacerlo todo como tú pretendías con las mecánicas que tenías. Si lo reduces en tiempo, a lo mejor abarca más gente, más público, le gusta incluso más porque no dura 3 horas, dura 1 hora y media, pero ya no consigues a lo mejor lo que tú deseabas, ¿no? Que Pero era entonces- esa experiencia. Pero entonces tu balanza, Claro. si a ti Sí, te hay que están pesar más. diciendo al Claro. testearlo Por supuesto. el 50% de las personas, oye Manu, esto dura mucho, un ejemplo. Claro, o sea, es lo que te digo, tienes que sacrificar un poco
tienes que para lo sacrificar. otro. Sí, sí, sí. Pero también depende a quién esté dirigido. Es decir, si coges un euro y juegas con 3 chicos que juegan a party, pues te van a decir, vaya juego largo. Claro, claro. Evidentemente. Y entonces hay gente que le gustan los juegos largos, pero sabes quién va dirigido. Pues, Tiene muchos cubos. por eso todo da para debatir. Sí, no, está clarísimo. Sí, claro, claro, además son cosas muy específicas. Claro, como hay tantos tipos de juegos, ¿verdad? Y dentro de cada tipo de juego que podemos, de cada global de juego, dentro de cada uno hay diferentes juegos, pues es que, claro, podemos empezar a decir cosas específicas y nos podemos quedar aquí hasta el ATDN del año que viene. Esto por poner un símil que creo que se entiende ya bastante bien. Ya, pero bueno, año y pico. Un símil que creo que se entiende ya mejor que lo que estaba diciendo es, tú quieres escribir un libro. Sí. Y tú en ese libro sabes que tiene que haber una serie de escenas para que el que está leyendo entienda lo que ocurre y entienda por qué los personajes hacen ciertas cosas. Si tú quitas escenas, que estás quitando trasfondo a los personajes y también al libro en conjunto. Entonces, puede que la historia principal te la cuente igual, pero no vas a entender muchas partes. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Puedo hacerlo de otra manera? Sí, y seguramente el lector que quiera quedarse con la historia principal se va a quedar con ella, va a decir, oye, es bueno. Pero todo lo que tú querías contar no está. Pero ¿Sabes lo que puede quiero decir? pasar en algún momento que tú ya dejes de ser quien manda en ese libro y el libro mande sobre ti y tu historia que empezaba en un sitio vaya probado. Totalmente de acuerdo. Como he dicho antes, yo pienso... Eso es maravilloso. Totalmente de acuerdo. Y eso es maravilloso. Sí. A mí me ha pasado Sí. con Jerusalén. Yo lo he contado más veces, pero yo empecé con recursos espirituales. Estaba el amor, la fe, la esperanza, había un montón de cosas. Y a mí el juego me fue llevando, te lo digo en serio. Es verdad que hice una reflexión también bíblica porque quería que todo tuviera su contexto bíblico. Entonces, el juego hay un momento, en el Evangelio hay un momento que dice que las mujeres, sobre todo, seguidores y seguidoras, atendían a Jesús con sus bienes. Entonces yo de pronto caigo en la cuenta que me tengo que dejar de bienes espirituales, sino que es comida, pan, fe. Entonces me lleva, el propio juego me lleva a eliminar cosas que eran más farragosas y quedarme con lo simple. Y eso a mí me lo hizo el propio juego. Sí, sí. Yo estaba en una cosa y el juego me llevó a otra, ¿sabes? Y al final fue mucho mejor, ¿no? Exacto. Me pasó exactamente lo mismo con el Chaos. Al principio yo tenía 12 recursos. 12 recursos en el juego que tienes que administrar. Y a mí eso me flipa. Este recurso ahora está más caro, no sé qué, esto puedo producirlo aquí. Al final son 4. Y el verdadero autor escucha su juego. Ese es el problema. ¿Qué es eso? Cuando, yo siempre digo que te conviertes en un autor cuando tienes algo que, además lo ha comentado con Carmen, tienes algo que te encanta, que te flipa y de repente me gusta mucho, pero lo tengo que quitar. Es que es así. Tengo 12 recursos, me flipa 12 recursos, pero el juego me está pidiendo 4. Le quito todo y lo dejo. Totalmente. Con Y ahí es todo el cuando te has dolor. convertido en un autor de juegos de mesa. Cuando has sacrificado lo que más querías. Sí, porque lo que tú querías era eso, que tuvieras todo eso, que pudieras transformar, pues, por ejemplo, la cebada en cerveza y no solo eso, Yo quiero eso. hacer 1000 cosas más. Hacer 1000 cosas más, ¿sabes? Que tuvieras más recursos y esto te pide tal y para construir esto tal, pero al final llega un momento que dices, no porque en realidad estoy liando mucho, estoy haciendo algo muy largo para conseguir lo mismo. Pues voy a eliminar muchas cosas para dejarlo no más simple, sino más fácil de entender. No habrá quitado la cebada. La cebada y la cerveza sigue. Ah, vale. Eso hay Sigue la cebada y la favor. cerveza. A ver, no sé, que yo pienso muchas veces que cuando haces un juego de mesa, una de las cosas, creo, no lo sé porque no he hecho ningún juego, de las cosas más complicadas es que te salga un juego balanceado. ¿Algún consejo así para que te salga? Claro, que no termines el juego y veas que hay alguna acción rota, que dices, pues con esta acción es que lo gano siempre. O, Entonces no termina el juego. claro, pero... Sí, bueno, exactamente, pero... Pues algún consejo, o sea, ¿cómo haces para que eso, hacer un juego balanceado, ¿no? Que quede... Desde mi punto de vista es, tú quieres que haya una acción que haga esto, ponla, darle partida y explota esa acción. ¿Te rompe el juego? Sí, hay que nerfear, hay que reducir esa acción, hay que aumentarle el coste, hay que hacer que esa acción no se pueda hacer de primera hora, que a lo mejor tienes que llegar durante un proceso a poder hacerla en un momento concreto. A lo mejor es más, no te rompe el juego como tú pensabas. A lo mejor empiezas a hacer otras estrategias y dices, ostras, espérate, no es tan potente, hay cosas que son más potentes o simplemente haciendo este ajuste consigo lo que busco. Pero pues tú ponla, ¿por qué no? Si el juego no está terminado. El juego solamente va a estar terminado cuando tú veas que después de 100 partidas, con mucha gente, te digan, a mí todo me parece bien, o solo me chirría esto.
Y lo que ha dicho antes Pico, si te lo dice una persona, le chirría a él. Si es de 100 personas, te lo dicen 30, cuidado. ¿Vale? O sea, no le chirría a 30. O sea, quiero decir. Sí, yo creo que eso, la forma básica de detectarlo es dándole Dando partidas. partidas, claro. Y va cortando unas cosas. Es ¿no? dándole Va partidas, mezclando. porque al principio cuando creas no tienes mucha noción de Eso cómo. es lo que, claro, que yo entiendo. Y eso, no sé, cuando termina un juego, al principio te saldrá a lo mejor, ¿no? Que algo muy... A mí me ha funcionado muy bien ver jugar. No jugar yo, sino están 4 personas jugando y tú vas viendo. Y ahí es donde tú estás viendo las posibilidades que tiene tal acción que otra tal, ¿no? Y hacia dónde tú quieres llevar también. Balancearlo también es decir, yo quiero potenciar, pues en mi caso, el centro de la mesa, y entonces tengo que dar tantos número de acciones para que ahí vayan, que quieran ir ahí, ¿no? Claro. Entonces vas potenciando. Sí, claro, y no tener acciones que dices, esto lo he hecho y nadie va a ir. Claro, exactamente. Sino que hay un equilibrio, pero creo que eso solamente se hace dándole partidas. Yo voy a cambiar un poquito para que no sean los iguales de las partidas. Y lo que yo recomendaría es separar mecánicas. Tienes una perfecto, pues tienes varias, separar mecánicas en cada uno a su lado. Prueba a jugar, si se puede, que normalmente se suele poder, sobre todo en euros, con una sola, a ver hasta dónde llegas, luego con la otra, a ver hasta dónde llegas, luego a otra, a ver hasta dónde llegas. A lo mejor este consiguió 20 puntos, ya solo esta consiguió 3, esta consiguió 7, esta consiguió 8. Y bueno, esta es la buena, este es el camino ganador. A lo mejor hay que rebajarla. Pero hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor he interactuado de una forma de que haciendo esta y esta, me voy a 37. Y luego ir haciendo, una vez que hemos probado todas, mezclándolas. A ver, esta y esta solo voy a ver qué pasa. A ver con estas dos, a ver qué pasa. A ver con estas dos. Y luego, si son 5, pues 1, 2, 3 de todas las combinaciones posibles. Y solo jugar, no hace falta ni jugar con nadie, juegas tú solo, al principio, claro. Claro. Y cuando ya lo ves que más o menos, dices, mira, más o menos he probado todas las posibilidades, eso te cuesta mucho trabajo, sobre todo €1. Porque €1 bueno, si no está desbalanceado, se va a estrellar en 2 partidas. Y eso, separando las mecánicas, sobre todo la forma de puntuar, porque la forma de puntuar es siempre, la forma de puntuar es lo primero, más importante, es lo que nos hace ganar. ¿Cómo puntuamos? Pues tenemos que ver cómo puntuamos. ¿Que por cuestión de recursos y luego gastándolos para ganar puntos? Vale. ¿Cómo conseguimos recursos? De esta forma, de esta forma, de esta forma. Vale, pues voy a probar solo de esta forma. ¿Cuántos recursos consigo? Esto y cuántos puntos puedo transformar esos recursos en puntos de victoria. X. Ahora con estas. Lo mismo y lo mismo. Entonces vamos probando. Y luego haciendo mezclas y luego ya. Y eso lo vas a poner tú solo en casa, que es lo normal que hagas antes de sacarlo a la calle. Y vas a poder testear bastante y vas a poder balancear bastante. Ahí volvemos a lo de las matemáticas de antes. Ahí cuando tú estás diseñando, lo que dices es, ¿no? De primera, tú haces unos cálculos de cómo crees que tiene que influir una acción o una mecánica en tu juego, ¿vale? Y tú empiezas a hacer cálculos. Yo personalmente hago mis primeros cálculos. Digo, yo creo que más o menos todo está en parámetros que creo que están bien. Y ahora empiezo a enseñarlo, sobre todo en mi grupo de testeo. Y yo soy muy meticuloso y cada acción que hacen, yo la apunto. Turno 1, jugador tal, hace esta acción. Turno 2, y bueno, y esta consecuencia. Turno 2, y a lo mejor tengo 4 folios con 200 turnos, una partida. Así 100 partidas. Y ahora hago mi tabla. Esta acción se ha repetido 200 veces, esta 4. No está bien. ¿Me explico? De primera, tú haces una estimación. Es lo que te digo. Oye, es que creo que tu cosa es muy potente. Bueno, tú ponlo, a ver qué ocurre. A lo mejor te das cuenta de que no la usan. Solo digo que no. Y a partir de ahí ya testeo. Pero de primera tienes que hacer una pequeña estimación. Pues ya veremos qué pasa. Y aún así, por lo menos en mi caso, alguna gente me ha preguntado por la BGG o por algunas cosas que a lo mejor tú das por hecho a la hora de puntuar o se termina la partida tal, pero el turno se completa tal, y que tú dices, pues esto tengo que mejorarlo a lo mejor en el reglamento, ¿no? Siempre hay algo que en verdad no está del todo definido, del todo explicado, y que cuando la gente va jugando le surgen dudas. Eso que también puede ser como un error de lo que tú preguntabas, ¿no? No contemplar todas las posibilidades, pero claro, es que hay veces que a lo mejor tú juegas y das por hecho cosas que no toda la gente las da o lo que sea, ¿no? Y bueno, para eso también pues está otra reimpresión donde lo puedes arreglar. Sí, hay muchos juegos, hay ejemplos, no voy a dar nombres para que nadie se sienta aludido ni nada, pero hay juegos que te piden jugar de una forma, tú juegas de esa forma, te piden jugar de la forma que estás viendo y te diciendo, es que tengo que hacer esto para ganar, ya es que se ve claramente. Pero a la vez es un error por mi parte, pero a la vez es algo bueno porque
te estás metiendo en el juego rápidamente, estás divirtiéndote, estás jugando, sacando puntos, que cada 7 ganar puntos, y estás, pero a lo mejor hay mil cosas que dices que haces, pero que ni caes en ellas, porque el propio juego está diseñado de tal forma que te está llevando. Y hay bastantes juegos, y bastantes famosos que son así, en mi opinión, que por supuesto siempre es mi opinión. Que el juego funciona muy bien, pero funciona muy bien porque te está diciendo todo el rato cómo jugar sin tú darte cuenta. Y eso para mí es un acierto y a veces un error. Pero bueno, eso a lo mejor no ha hecho falta testear tanto, o no ha hecho falta evaluar o equilibrar, porque como todas las partidas, si el juego te está diciendo que juega así o pierde, pues dijo, ya que todo el mundo está jugando así. Y a lo mejor un señor que dijo, yo he jugado una suerte para el buen cordial. Pero pues un señor dice, bueno, pues no, ese señor no le ha gustado el juego, por lo que sea, o no ha ganado, o lo que sea, está ahí. En cambio todos los demás se han divertido, han ganado muchos puntos y están contentos. Hay muchas posibilidades, muchas variantes y claro, que tenemos tantas posibilidades en un juego de mesa que es imposible evaluarlas todas. Subo un poco con la rejugabilidad. Sí, pero aún así hay muchos juegos que son, aun con mucha rejugabilidad, que sí, como hoy en día, es otro tema aparte, no se suele jugar mucho juegos. A lo que quería ir. No es como antes, cuando éramos más tal y hay pocos juegos, se jugaba 1000 veces a un juego, por decirlo de una forma así burda y exagerada, pero se jugaba un montón. Y ahora los juegos de hoy en día, das una partida, 2, 3, 4 partidas como mucho. Y con lo cual a lo mejor no te das cuenta de si se ha roto o no. ¿Está divertido? Sí. ¿Ha ganado? De puta madre. Soy la hostia, no es que juegue mal, no es que soy la hostia. Vamos a jugar hasta que has encontrado. He encontrado tal. Me puedo retirar. 100% de victoria. Desde el punto de vista del equipo de testeo, también búscate gente que le guste fastidiar el Sí, juego. tiene que ir a romper Es el muy juego, importante que la gente vaya a romper el juego. No tengo un equipo que diga, a ver cómo puedo ganar. No. Es al revés. Hoy voy a jugar a revueltas a ver si reviento el Que ese es el juego. error. El error es que tú quieras que tu grupo de testeo se divierta. No están para divertirse. Esto es verdad, no están para divertirse. Están para romperte el juego. Para decirte, aquí y aquí hace agua. Esto no es jugazo, tú no vuelves. Montate un juego. Yo me acuerdo a mí eso jugando, ya lo último, perdona, con Germán Millán. Hostia, macho. Me rompió 4 cosas, me dijo ta, digo, es verdad, Germán. Pero sí, donde puso el ojo el tío, una bala. Porque él está viendo tu mecánico. Él va allí a verle los puntos flacos, exactamente, ¿no? Pero eso es genial. Es genial. Sí. Y yo ya estaba entregada, claro. Pasa que, bueno, muchas veces te lo dice Germán y tal, que ya tiene un bagaje, pues dice, bueno, pues. Pero ahora dice a lo mejor un amigo y tal, que dice, ¿esto qué me va a decir? Hazte tú un juego. Pues entonces más, porque te está dando un feedback, te está haciendo un favor y tú no estás valorando esa opinión realmente. Que a lo mejor está equivocado, ¿vale? Pero tienes que valorarla, oye, ¿por qué no? Sí, yo tenía una pregunta. Yo tengo varios prototipos y siempre me doy cuenta de que me acaban resultando juegos muy densos, siempre como con mucha mecánica, porque contabais de yo quiero que tenga esto, quiero que tenga lo otro, pero ¿creéis que de cara a gustarle a un editor, al público, es mejor que sea un juego más sencillito, con menos mecánica, más rápido de jugar, más fácil de explicar, que dure menos tiempo? ¿O crees que eso da un poco igual porque puede haber gente que le gusta más eso? Hay de todo, en la Villa del Señor, hay de todo. ¿Y Con lo crees que cual, es más popular que sería? no es que no sea más popular, pues porque por cada país, a lo mejor aquí en España, los muy densos tienen su público, ojo, pero a lo mejor no es tanto como en Francia. Exacto. Con lo cual, tú tienes que estudiar, si tu juego, aunque sea súper denso, dure 7 horas, es la hostia, vamos, lo mejor del mundo, pero a lo mejor no hay una editorial en España que quiera sacártelo, Exacto. pero a lo mejor hay en otras partes. Si tú ves que el juego funciona, lo juego con gente que le gusta ese tipo de juegos y le gusta, lo que tienes que hacer es estudiar las editoriales. Si tú, por ejemplo, no vas a presentar un juego hiperdenso Atom, Claro. lo vas a decir... No es para nosotros, realmente. Está muy chulo, pero no es para nosotros. Yo creo que también tienes que encontrar... Lo primero es decidir si quieres hacer un juego o un producto, ¿vale? Porque es distinto. Tú puedes hacer un juego de mesa o intentar hacer un producto que se venda, ¿vale? Si quieres un producto que se venda, vete a lo que se vende realmente, que son juegos familiares, filler, party, se van a vender, es lo que más se va a vender y seguramente dejes más rentabilidad tanto a ti como a la empresa que lo va a editar.
si quieres hacer tu juego, céntrate en tu juego, pero busca también un equilibrio en ese sentido. O sea, no digas, es que mi juego, lo que dice Oscar, dura 7 horas, es un pepino, sí, pero no lo va a jugar ni Dios. Porque no te Imaginaos lo va a que Aitana editar. Cerda fuera español Claro. y quisiera presentar sus juegos a una empresa española. Y no lo conocía nadie, o sea, no tiene bagaje. El juego es la caña, pero ¿quién le va a Pues a lo sacar mejor eso? nadie se los hubiera sacado. Es que es eso. Entonces tienes que buscar ese equilibrio, digamos, de decir, vale, yo quiero mi juego, pero también quiero que por lo menos se venda a un público concreto. En mi caso concreto, yo sabía que el Corduba estaba enfocado a un grupo concreto de jugadores que es de euro duro, ¿vale? Sé que no iba a haber un éxito de venta, lo sé, pero es que tampoco buscaba eso. Yo lo que buscaba era que el que se siente y lo juegue, cuando me escriba, que sea para decirme, me ha encantado o no me ha gustado, pero quería un juego como el tuyo. Yo he visto Sonia en la carta. Porque También te dije, yo he visto Sonia en una y te he carta. visto en la carta. Pero quería eso, ¿no? Quería que la gente de ese grupo que lo juegue lo entienda y le guste ese juego. No espero que le guste a mi hijo de 11 años. ¿Sabes lo que quiero decir o no? Que seguramente le gustará cuando tenga 20. Si no le pega. Pero a 11 no. No, hombre. Claro, ya es jugón. Pero, sin embargo, si quiero un juego que le pueda vender a más gente o que quiera que se divierta a otro tipo de gente, pues voy a hacer otra cosa distinta. No voy a hacer €1 de un 8 en la BCG. Yo creo que Ahí va. ese pensamiento también está cambiando un poco, es decir, Sí, claro. es verdad que antes, y yo creo, por ejemplo, Oscar es una persona que lo ha vivido, lleva muchos más años peleando, ¿no? En este mundillo, de poder demostrar que un autor español no solamente hace virus, ¿vale? Sino que también puede hacer cosas serias. Por suerte, yo lo puse en la descripción de la actividad, ¿vale? O sea, la escuela española está pegando fuerte, es decir, estamos demostrando fuera que el juego español es tan bueno como la escuela italiana o como la escuela alemana, ¿vale? Y creo que cada vez hay un poquito más de apertura en las editoriales de querer hacer cosas con autores más serios. De hecho, yo no sé si Carmen es consciente del gran paso que ha dado, lo comentamos en Granada, de que una mujer en España haga €1 de medio duro, es algo muy grande, ¿no? Porque es un paso muy importante, ¿no? Para demostrar que aquí estamos. Quería contestarte. No lo sé, porque cuando tú dices denso, yo no sé esa densidad qué significa. Es decir, hay veces que tú le puedes quitar densidad al juego, que no sea tan denso, pero no pierde complejidad. Lo que tú tienes que saber es esas mecánicas que tú has creado en tus prototipos, si se vuelven pesadas, ¿vale? Y si tú podrías reducirlas, pero sigue siendo un juego complejo y con una dureza con la que tú querías que tenga. O sea, no porque el juego tenga la dureza X, tiene que ser mecánicas densas. A lo mejor tiene una dureza con unas mecánicas también un poquito más livianas. Yo no sé a qué densidad de mecánicas te refieres. Eso lo tienes que hacer tú y verlo cuando testeas el que a la gente le parezca fluido eso. Entonces, si le gustan los juegos largos o los juegos tal, muy bien. Pero si hay un momento en el que tú ves que eso no fluye, entonces esa mecánica la tienes que revisar. Eso no depende, yo estoy de acuerdo con lo que dice Manu, pero eso no depende de que sea juego o producto, sino de que el juego fluya. También volvemos a retraernos a lo que decíamos del target, el objetivo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tus juegos que tú crees que son densos, a Ángel, que yo sé los juegos que le gustan, no le parecen nada densos. Claro. Sé qué juego le gusta a ese señor. Y a lo mejor a él no le parece nada denso, lo entiende perfectamente a la primera. Y en cambio a quien le gusta otra cosa y dice, hostia, ¿qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo volcar la mesa ya? Con lo cual, claro, tienes que ver. Claro, tienes que ver lo de siempre, el público y lo que quieras ver. Sí. La creación de los juegos de mesa es un desarrollo, yo pienso que en una parte creativo, o sea, artístico, y otra parte más mecánico. ¿Existiría o podría existir ambos aspectos de diseñadores? O sea, ¿puedo yo tener una idea, un concepto, unas mecánicas, pero luego ser totalmente incapaz de traspasarlo a números, a matemáticas, a posibilidades? Sí, puede ser. Pero vamos, yo creo, como lo que acabas de decir, que yo creo que el diseño de mesa es un arte en sí. Sí. Por muchas matemáticas que tengan. Yo creo que los escultores usan matemáticas. Y que los pintores también. E incluso los músicos con sus métricas y cosas, usan matemáticas. Sí.
Con lo cual, si nos usamos aquí, ese señor es músico, ese aquí de frente. Y encima lo usamos de mesa y usted también. Lo mataste al tigre, por favor. Claro. Con lo cual, yo creo que es un arte y efectivamente se te puede dar como arte que eso, como cualquier otra actividad, ya sea artística o no, se te puede dar mejor una parte de ella solamente. A lo mejor tú eres futbolista y eso se te va a meter goles, pero luego corres 2 metros y te caes al suelo muerto. Y luego si pillas el balón de ¡pumba! Y gol. Pues no es como jugar de fútbol. Jugador de fútbol eres, pero si te da bien las dos todo, no, te da bien meter goles. Pero aquí es igual. Puede ser que falle, que te falle una de las formas o de lo que necesitas, pero también es cierto que tú con experiencia, si te van mal las mecánicas, pues ponte, aplícate, a ver, o habla con gente que pueda ayudarte, o estudiate los juegos, y al final, seguramente por propia experiencia y por darle, mínimo vas a superar un poquito más el nivel que tenías al principio. Y de ahí ya, pues, si te vale para conseguir que has aprendido para seguir con el juego, perfecto. Que no te vale, pues sigues aprendiendo, como todo en la vida, creo yo. Otra cosa que puedes hacer es dejar de cambiar mecánicas. Dejar de cambiar mecánicas que están bien y decir, pero ¿y si hacemos esto? No, está bien así, déjala así. ¿Qué pasa? Que tú has enseñado un juego y lo enseñas, incluso te dan un feedback positivo. ¡Oh, qué chulo, qué bien, esto fluye! Pero que luego tú vuelves a casa y dices, pero yo quiero que tenga más. Yo quiero que tenga otra cosa. Y la verdad que te acuestas, te levantas y se te ocurre. Mi cebolla le quito capa y le pongo capa y le quito capa y le pongo capa. Y tú mismo, yo creo, al diseccionar un juego, en todas las partes, en algunas partes te sientes muy bien, cómo va todo, Sí. y en otras tú notas que ahí hay algo que falla. Lo notamos, ¿no? No sé si os pasa. Totalmente. Tú diseccionas todas las partes y dices, aquí me está faltando algo que quiero que tenga. ¿A que sí? No sé cómo cerrar esto. Exacto. Esta parte me va genial. Entonces, tu propia intuición, tu propia sensibilidad, tu sensación, es lo primero también en eso, de saber. Esa es la parte del artista que yo digo que no tiene nada que ver con los números, con las matemáticas. Cuando compone una obra musical, al principio entiendo, yo no sé de música nada, pero a lo mejor te viene una melodía, ¿no? Te viene algo y a raíz de ahí construyes matemáticas. ¿Qué valor? No sé, o eso, o se te ocurre una idea, un párrafo de un libro. Claro, yo creo que la matemática en todas está en todo el universo. Sí, es universal. Creo que en todo, de alguna forma, puedes aplicarlas. Pero bueno, pues es sobre todo, entrenarlo. Sí, además es que te lo va a pedir el juego. Sí, o sea, tú empiezas a crear y ahora dices, oye, a ver, aquí tiene que haber no sé cuántas acciones y ya empiezas a equilibrarlo, ¿no? O sea, como todos son números, empezamos por punto de victoria. Primero por el número de cartas. ¿Cuánto robas, cuántas acciones? Todos son números. Sí, todo. Sí, por eso digo que con Manu, que hablamos mucho y que sabe de práctica que tengo con los números, al final llega un momento en que digo, esto es prueba y error. O sea, si los números no se me dan bien, voy a probar un 5, es una forma perfectamente lícita de probar algo, prueba y error. No funciona. A lo mejor te das 7 años, pero en un momento las posibilidades, como se has delimitado unas posibilidades que te da el propio juego que tú has creado, unas reglas que tú has hecho, son limitadas. En algún momento se acabarán. Y si recuerdas todas, pues dirás, mira, esta sí, esta no, esta tampoco, esta la puedo cambiar. Pero es una forma perfectamente lícita. Que a lo mejor no te lleva el tiempo que tú querrías. Bueno, pues a lo mejor el tiempo es... Pero si te sobra el tiempo y no ves otra posibilidad, que a veces no hay más posibilidad de que es probar y ya está, porque no se te ocurre. O a lo mejor es que ni la hay, a lo mejor es algo tan denso o de una forma de que no son unas combinaciones casi infinitas que no puedes pensar todas, utilizar todas. Tienes que darle, y si a lo mejor de 1000 falla una vez, dices, bueno, vamos bien. Yo creo que ahí influye más lo que ha dicho antes Carmen, ¿no? Esa inseguridad, Sí. de creer que lo que tienes no es lo suficientemente bueno y que lo puedes mejorar. Tú estás hablando porque se lo conoces y sabes. Hombre, Y sabes lo con lo cual, no está diciendo He jugado 8 versiones para ya todos del los diseñadores, juego. está diciendo Claro. No, pero supongo que le pasará muchísimo. Claro, Muchísimo a mí me pasa lo de que tienen ya algo y dicen, pero es que se podría mejorar. Oye, que a lo mejor está bien así ya, no hace falta que le demos vuelta. Simplemente depura eso, que ya está bien, y no lo vuelvas a cambiar por otra cosa. Ya no es, sino... Eso es una cosa para entender también que es un juego, voy a irme a la bestialidad, a la exageración. 10 personas jugando. Y 9 están, lo mejor del universo y no está. Ciertas personas no salen mal. Y tú en vez de ver que hay 9 señores dividiéndose, dices, Eso es evidente. fallando, ¿por qué me falla por ese? Eso es evidente. Además no falla mi juego, falla ese.
Pero es que yo creo que los seres humanos somos así, ¿no? Yo no sé Se qué... va a mirar mal fallo. Sí, igual a lo mejor una crítica, ¿no? A lo mejor te están diciendo no sé cuántos, qué bueno, y una crítica negativa es la que a ti te afecta, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso también tenemos que ir un poco superando, ¿no? Pero también yo creo que habrá que hacer refuerzos, ¿no? Da un piropo, pero algo negativo. Si te empiezas a Claro. hacer negativo, te hunde. Sí, Y ya. Claro. te hunde. Había que una pregunta. Vamos a ir terminando, de todos modos, por si tenéis alguna cosita. De hecho, no era una pregunta, sino una sugerencia que igual te puede servir. No tenemos ningún tipo de obligación de conocerlo todo ni de que nos guste todo. Si la parte del cálculo matemático te rebota, delégala. Que la haga alguien que disfrute con las matemáticas y tú te dedicas al resto. Claro, es que eso es lo que yo me refería. Si yo soy capaz de llegar a un punto pero no llego a las matemáticas, pues delegar hasta aquí. Es que no sé llegar al 4. Alfonso, ¿Ha dicho 4? Alfonso, ¿cuántos juegos de la escuela italiana están hechos por un solo autor? La mayoría son 2 y hasta 3. ¿Por qué será? Claro. Cada uno es bueno en lo suyo, ¿no? Y había una pregunta por allí, al final. ¿Cuánto crees que pesa en un juego a la hora de tener que la gente lo pille bien y tal? El tema, por ejemplo, de cómo están etiquetados, cómo se ven de claras las cosas, cómo... Es muy importante porque un juego bueno puede ser bueno por una maquetación buena y un juego, la hostia, puede ser malo por la maquetación mala. Así de sencillo. Una maquetación que te ayude a entender todo muy rápido, por ejemplo, un juego denso, si está bien explicado y bien maquetado y preparado, por ejemplo, si ya típica hoja de ayuda, está preparado el típico tablero de jugador, si está pensado para que todo esté perfectamente, te va a ayudar a entender el juego, lo que decía Carmen, una ronda. En cambio, uno mal maquetado, mal editado, que haya dicho, ¿qué hay? 7 características, pues suéltalas ahí y ya está. Pero hombre, esta característica luego actúa, interactúa con esta, en una fase del juego, está con esta, pues entonces, si yo me la coloco así, sé que cuando me toque interactuar, ping, la tengo aquí, cambias. ¿Interactúa con cuál? Pues, ¿dónde está? Y ya ni siquiera la estás viendo, a lo mejor esta interactúa con esta, pero lo tienes así, y ya no lo ves. En cambio, pues tienes aquí, estás viendo el juego y dices, un momento, este interactúa con esta. Simplemente porque al señor o a la señora maquetadora, bueno, en este caso ya no es el maquetador en sí, sino el director de arte o la product manager, o el product manager, se le ha ocurrido que para que esto esté aquí funciona perfectamente, que si no está aquí. A mí me pasó, por ejemplo, en el Race for the Galaxy, por ejemplo. El juego está súper chulo, pero luego tú lo ves y te cuesta decir, vale, esto es un cuadrado, esto es un círculo, y no, te cuesta mucho pillarlo porque dices, es que no es algo que sea para nada intuitivo y que tienes que estar todo el rato pensando en Pues ahí está el product manager, que tiene que hacer eso. Claro, eso influye mucho. Yo creo que la maquetación y que te entre y que sea fácil. Y si es algo más complicado, pues que tenga una buena hoja de ayuda donde tú puedas tener referencia a todo y rápido. Yo creo que influye mucho a la hora de entrar en el juego o que te eche para atrás incluso. Sí. Pero ahí creo que ahí nuestra opinión es más, creo que como jugadores que como autores realmente. Porque yo como autor no puedo decirte, pues esta iconografía o esta... Yo te lo puedo decir como jugador, de haber jugado X juegos y decirte, pues esto es la caña, pues se entiende perfectamente y esto es horrible, pues no se entiende nada. Pero es como una experiencia como jugador, como diseñador, como autor de juegos, realmente Pero es que yo te puedo hablar de mecánica, te puedo hablar... Y ahora como jugador te puedo decir, pues estos iconos están bien, esto no me gusta. Y eso ya a tu maquetador le dices, tío, yo es que no veo eso. O al revés, es decir, el trabajo es brutal porque has hecho lo que yo buscaba sin saber cómo lo quería hacer. Pero es que el autor, al conocer el juego, Ya por hecho, el juego así y lo entiende perfectamente. Eso. Yo tengo que pegarme con esto, con este de aquí. Y ni siquiera lo está viendo, pero sabe que está ahí. En cambio, un señor que no lo sepa, en cambio, la señora o el señor que hace la maquetación va a decir, bueno, pues yo no, el producto me va a hacer que este se pega con este. Pues ya. Y se todo más claro. Y es que nosotros lo malo que tenemos nosotros es que conocemos el juego, por lo cual sabemos todo lo que pasa en todo momento, dónde hay que buscar cada cosa, qué posibilidades pasa si haces una cosa. En cambio, los demás no lo tienen que saber, porque no lo han jugado nunca, sobre todo en las primeras partidas. Y ahí tiene que estar el product manager que haga que un product manager bueno va a conseguirte que en tu primera partida tengas la sensación de que has jugado 3 o 4 ya. En 2 par de rondas. Que lo entiendas y digas,
Y eso se consigue con una buena maquetación que lo ha ideado pues, el Product Manager, con el autor, por supuesto, porque el Product Manager tampoco lo juega tantas veces. Pues eso se lo explica, si es una buena o un buen profesional, te lo va claro. ¿Estamos? Bueno, Uno. relacionado con todo esto, ¿cuánto playtest financieras hacéis? No. Es decir, cuando el producto está terminado, toda la parte de maquetación, todo esto, y el libro de reglas incluso está terminado, darle a alguien en la caja y decirle, toma, juega. Pero sin darle absolutamente ninguna explicación. No enseña un tú como diseñador. Lo ideal sería eso. Lo ideal sería hacer un buen libro de reglas y dárselo a gente, pues a tus amigos, pero que nunca le hayan probado, ni siquiera la parte de escribir. Mete las reglas y juega, y tú asimilando. Y empezar a sudar. Y no decirles nada, lo está haciendo mal. Me callo, no lo digo nada. Va a ganar con trampas, que asqueroso. Y eso sería lo ideal. Y luego una vez que acaba la partida, pues preguntar, ¿esto lo habéis visto bien? A lo mejor luego le las reglas y que no saben leer, que también pasa mucho. Si está aquí bien claro en letras gigantes, no puede hacer eso, pues lo he hecho. ¿Por qué? Pues no lo sé. Claro, si eso se repite entre los testeos ciegos, pues lo tienes que decir, vete al baño. Pero eso es, en teoría, en principio, para mi opinión, es lo que realmente hay que hacer para el final, el paso final del juego, es un testeo ciego de varias personas y de varias partidas. Claro, sí, estoy de acuerdo que habría que hacerlo, pero mi pregunta es, ¿cuánto hacéis? ¿Cuánto podéis hacer? Ah, no. Menos del que debiéramos y del que nos gustaría seguro, yo por lo menos. Yo en mi caso creo que ninguno, yo creo que eso lo hizo la editorial. Iba a decir lo mismo. Es decir, Sí, bueno, pues al final yo sé que por ejemplo Xavi Garriga ha dicho hemos hecho esto y tal, y es eso que tú dices, ¿no? Pero claro, cuando yo tuve el juego, ya todos los influencers tenían el juego, yo ya veía vídeos y yo no tenía el juego en mi casa todavía, ni el primero, ¿sabes? Lamentable, Carmen, son lamentables. No, hombre, pero yo creo que... ¿Vas a hablar tú? Estaba bien, así debía de ser, ¿no? Pero claro, quizá también esa primera entrega que se le hace a lo mejor a muchos influencers para que lo prueben y tal, es eso también un playtester, ¿no? Sí, pero ella no puede recular. No estamos sobre lo que vosotros tenéis control, porque en ese momento el producto ya ha salido. Yo sé que ellos, por ejemplo, en mi caso sí lo he hecho gente, pero no, yo por ejemplo no lo he hecho, ¿no? Y señor Vital La Cerda hace ya bastante tiempo aprendió que la mejor manera de que un juego suyo se entendiera era no escribir en el manual. Eso Le pasa que explicas a otra persona el juego y él tiene que entenderlo lo suficientemente bien como para saber redactarlo y que sea lo que tú tienes en la cabeza. Nunca un autor debe escribir su reglamento, porque va a dar por entendidas cosas que él las tiene, pero no sabe, no las va a poner. Ahora sí. Pues que muchas gracias primero a Sonia, que fue la que se le ocurrió toda la movida esta, a Manu, a Carmen y a Óscar por haberse prestado y en el caso de Carmen haber venido desde Huelva para pasar este ratito de calor. Y gracias también a vosotros y a vosotras que habéis hecho que esto tenga sentido, porque una charla entre nosotros está bien, pero si hay gente pues mejor. Así que nada, muchas gracias. Y a ti por el marrón. Bueno, esto es un poco engaño, pero bueno. Se acaba esto ya.